Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en Quinótico, en este set audiovisual patrocinado por Repsol en la 29ª edición del Festival de Málaga. Como ya sabéis, en esta sexta jornada ya de festival os vamos a acercar lo mejor del talento nacional e internacional que pasa estos días por el certamen. Parte de ese talento pasa por el equipo hoy del cortometraje La Hora Escrita. Empiezo presentando lo que tengo un poquito más cerca. Coque Arijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, director? Hola, ¿qué Bienvenido. tal, Matías? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí un ratito. Un poquito más para allá tengo a Cristina Vivó, amiga de Quinótico, productora en este caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de estar contigo. Bueno, hablemos de cine, hablemos de La Hora Escrita. Quería preguntarte, Coque, lo primero, lo más obvio, cortita y al pie. ¿Cómo y cuándo empiezas a trabajar en la película? Pues en realidad desde que era pequeño. Porque, a ver, una tía de mi familia es superviviente de la desbanda. Entonces, cuando ella quedó viviendo en Salobreña, eso es muy habitual. La desbanda, si quieres, hablamos por si alguien Por no supuesto. conoce lo que es. La gente que salía de Málaga, al final, los que consiguieron sobrevivir a ese camino, pues muchos quedaron desperdigados por algún pueblo de la costa. Es el caso de la tía Mónica, que quedó viviendo en Salobreña, en una familia de acogida, y cuando íbamos a visitarla, ya muchos años después, ella era mayor ya, siempre nos decía que nosotros éramos pequeñines y nos decía que lo que ella recordaba de aquellos días era el dolor de pies, lo que le costaba caminar, mucho más que el frío, que el hambre que pasaron durante ese camino, incluso que los muertos que veían por la carretera. Entonces, ya cuando crecimos, eso se nos quedó grabado en la cabeza, ¿no? El dolor de pies de esta mujer a lo largo de ese camino, y en torno a eso montamos la historia y nos acercamos a la afición, a la desbandada a través de la afición por ese camino, ¿no? Bajando a tierra el sufrimiento de una persona dentro de 300.000 que participaban en ese camino. Ahora entramos en el contexto histórico, te preguntaré por la desbandada, pero quería preguntarte, Cristina, por el cómo industrial. Es decir, cómo de difícil ha sido sacarlo adelante, qué ha exigido a nivel de producción un corto así. Bueno, la verdad es que no ha sido un corto fácil, porque a nivel presupuesto era bastante elevado. Entonces sí que es verdad que nos ha costado un par de años levantar la financiación. El primer apoyo que tuvimos fue del Festival de Málaga, con las ayudas de creación al guión. Y bueno, a partir de ahí pues activamos toda la maquinaria. Luego entró el Instituto Valenciano de Cultura, entró el ICA, entró Skyline. Entonces, bueno, ya se fueron completando un poco las piezas que necesitábamos, pero no ha sido fácil, no ha sido un corto de grabar con la primera ayuda que hemos obtenido, así que bueno, afortunadamente hemos tenido mucha suerte y hemos podido completarlo, pero la producción ha sido muy compleja, porque hemos tenido, bueno, ya lo habrás visto, efectos especiales, animales, niños, figuración. Hemos grabado en un parque natural, con todo lo que eso también implica a nivel de limitaciones para el rodaje. Pero bueno, lo hemos sacado adelante, o sea que satisfechos, muy contentos con el resultado. Entrando un poquito en la descripción de la sinopsis, para que la gente lo sepa, en el corto seguimos a una mujer que está claramente cargando con las pertenencias o las pocas que haya podido recoger, y de repente pues se encuentra a un niño que le explica uno de sus juegos infantiles mientras van claramente escapando de uno de los bombardeos. Entonces quería preguntarte, que por el concepto de la desbandada, que mucha gente no lo tiene controlado, ¿cómo se lo explicarías? Pues, a ver, la desbandada es uno de los acontecimientos más graves de la historia de nuestro país y, por supuesto, de nuestra ciudad, de Málaga, ¿no? Yo soy malagueño. Y además es muy curioso, bueno, no sé si la palabra sería curioso, ¿no? Pero siendo tan grave, de tal magnitud, es súper desconocido. No, o sea, incluso aquí en Málaga también. Hay muchísima gente que no conoce lo que es la desbandada. En resumen, pues consiste en el éxodo masivo de la ciudad, huyendo de las tropas sublevadas que ya estaban sitiando la ciudad de Málaga. Entonces cundió el pánico en la ciudad y pues en torno a 300.000 personas huyeron a pie por la carretera hacia Almería, que era como el siguiente refugio donde se podían sentir a salvo. Y durante todo ese camino pues fueron bombardeados por tierra, mar y aire, pues por la aviación alemana, por las tropas sublevadas en definitiva, ¿no? Y murieron en torno a de 3 a 5.000 personas. Y la gravedad de esto es que la mayoría de ellos eran personas civiles. O sea, es un ataque directo a la población civil.
Claro, y se ve toda la crueldad de esa parte del conflicto en el corto. Y claro, para transmitirla, parte importante son los dos intérpretes principales del corto. Hay mucha figuración, hay mucha más gente en el corto, se ve. Pero claro, quería preguntaros a los dos un poco por la elección de los dos personajes, qué buscabais, qué os aportan los actores. Bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, ¿no? Como figura principal está Mónica, que encarna un poco el familiar directo que te comentaba antes. Y después el pequeño Marco Verbel, el actor malagueño, pues bueno, con su personaje queríamos ir directamente a las tripas. Porque la guerra es así, claro. La guerra es así de cruel. Y además lo estamos viendo esta semana, hoy en día. O sea, estamos viendo, no paramos de ver imágenes de niños y de todas las edades, ¿no? Pero siempre la inocencia del niño pues es como pega el hachazo más fuerte. Entonces, pues obligatoriamente tenía que estar, porque además estuvieron muchos niños en la historia real que recreamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues juntar el instinto de supervivencia de esta mujer con la inocencia y las ganas de jugar del niño nos parecía una manera súper bonita de entrar en esta historia. No sé, Cristina, si querías añadir algo ahí sobre... No. En cuanto a la elección de la parte artística, bueno, pues Rosana fue una de las primeras elecciones que tuvimos. Ella es cierto que llevaba tiempo sin hacer ficción, ahora se dedica más ahora a la dirección, a hacer sus propios proyectos. Y entonces, bueno, pues le planteamos la historia y desde el minuto 1 ella se sintió entusiasmada porque además conocía la historia de la desbandada. Ella además es una persona muy comprometida con muchísimas causas sociales y ella, bueno, siempre cuenta que cogió el papel con mucho respeto. Ella siempre ha trabajado con mucho respeto porque siempre pensaba que era algo demasiado grande. Bueno, y por supuesto ha estado a la altura y lo ha demostrado. Creemos que ha hecho una interpretación brillante. Así que muy contentos de haber podido contar con Rosana, que además es amiga, es valenciana y yo tenía muchísimas ganas de trabajar con ella. Sí, y además tenía mucho sentido porque Rosana tiene una filmografía muy ligada a la historia del país. O sea, estuvo en Tierra y Libertad de Loach, Juana de Arco, en fin... Juana la Loca, de Vicente Aranda. En fin, sentía la necesidad de estar también en esta parte de la historia que no es conocida para la mayoría del país, en definitiva. Total. Te voy a preguntar, Coque, sobre... Claro, tú haces un cortometraje como este, que está significado políticamente tanto como en fondo como en forma. Claro, cuando tú, como cineasta, haces esto y de repente ves que desde Berlín hasta ahora se ha movido este debate, si el cine es político, si no lo es, cuánto deben serlo los actores, cuánto deben serlo los equipos, digamos, fuera de la película o más allá del texto. ¿Qué piensas? ¿En qué lado estás tú de toda esta marabunta de opiniones? A ver, es un tema bastante complejo. A ver, yo entiendo que en realidad todo es político, ¿vale? Y la cultura, cualquier acto, cualquier hecho cotidiano, hasta nuestra manera de vestir, lo que hacemos. Y al final, pues por ejemplo, a ver, la desbandada no es conocida, Guernica sí. Lo que ocurrió en desbandada fue bastante más grave a nivel de resultados de víctimas, etcétera, que lo que ocurrió en Guernica. ¿Por qué Guernica se conoce y desbandada no? Pues entre otras cosas porque Guernica tiene un cuadro que es que es universal y al final, pues si lo piensas, es el arte el encargado, el arte y la cultura el encargado de coger un tema y sacarlo al universo y al mundo. Y entonces, pues un poco, pues también es la función de lo que hacemos en nuestro oficio, ¿no? De contar historias y volcar nuestra opinión, nuestro punto de vista y dar a conocer cosas. Pero además yo entiendo que no con intención de hacer más sangre, sino al contrario, de decir, oye, vamos a ver qué estamos haciendo, paremos, que igual a lo mejor lanzarnos bombas todo el rato unos a otros no es el camino, ¿no? Entonces, pues, quizá podemos... es que estamos obligados a entendernos, porque es que si no, no va a parar nunca, pero es que, o sea, no para. Entonces, bueno... no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, total. No sé si querías añadir algo ahí. Sí, no, bueno, lo mismo. Al final, el cine es una herramienta de sensibilización muy potente. Entonces, más allá de ideologías, de bandos o no bandos, creemos que si tenemos la oportunidad de trabajar en esto, también tenemos esa responsabilidad, ¿no? de contar las cosas, de contar historias que han sido desconocidas, que forman parte de nuestra memoria
Y bueno, ya lo dejamos, ya cada uno luego, pues el espectador es muy inteligente, ¿no? Entonces, pues ya cada uno que piense lo que quiera, pero al menos poder usar esa herramienta tan potente que es el cine para contar lo que no se sabe y lo que era desconocido. Tengo una última pregunta sobre el recorrido del cortometraje. Está aquí en Málaga, en el Festival de Málaga, pero os quería preguntar ¿cuál es el plan? ¿Qué os apetece? ¿Dónde os gustaría que llegara el corto a partir de ahora? No sé si tenéis más selecciones que se puedan contar o no. Bueno, que podemos contar Skyline en Benidorm, Vale. que creo que es el siguiente que vamos a ir, si no me equivoco, sí. Luego hay algunas más que aún no te puedo contar. Pero al final, para nosotros lo importante es que el corto se vea. Por supuesto, pues tenemos aspiraciones como todo el mundo, porque al final haces un trabajo para que se vea y para que llegue lo más lejos posible. Pero estamos contentísimos solo de que se vea en todas las partes posibles. Bueno, estaremos este año en el circuito festivales. Y luego, pues bueno, proyección internacional, creemos que también la tiene, porque el tema, a pesar de que comienza en una historia local, es universal, como ha dicho Coque. Esto ocurre todos los días, desgraciadamente, en todos los conflictos bélicos. Así que, bueno, aspiramos a que se vea, que lo vea la mayor cantidad de gente posible, que guste, que nos haga pensar, que nos haga opinar, que genere debate y que llegue donde tenga que llegar. Y además, no solo por el tópico de que se vea, obviamente, ¿no? Cualquiera que hace un trabajo quiere que sea visto, sino también por dar a conocer, por el espectador que vea esta película y no sepa bien qué ha visto o de qué se trata, que se asome e indague un poco y descubra lo que es la desbandada. Cuando eso ocurre, la gente que se asoma por primera vez al tema se asombra de manera bastante bestia. Porque impacta conocer algo tan gigante, de unas dimensiones tan enormes, y que sea tan desconocido y tan silenciado. O sea, absolutamente. Ese es uno de los principales objetivos, al menos por mi parte, a la hora de lanzarnos a hacer esta historia. Pues, Coque, Cristina, muchísimas gracias por vuestro Gracias tiempo a vosotros. y mucha suerte con todo lo que venga. Muchas gracias. Gracias. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico, en este set audiovisual patrocinado por Repsol, en el que os vamos a contar todo lo que ocurre en la 29ª edición del Festival de Málaga. Ya sabéis, quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.